Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En el mundo para ti queremos platicar de algo que nos parece muy interesante y muy importante, y se trata de los BRICS, de una asociación internacional que tiene países que al parecer realmente están preocupados y ocupados por el desarrollo. Y también cómo está afectando el conflicto de Oriente Medio precisamente a estos BRICS. Y qué mejor que una entrevista con el ingeniero Gerardo Castilleja. Él es el representante en México del Instituto Schiller y sabe muchísimo de esto. Te invito a ver y escuchar. Ingeniero Gerardo Castilleja, representante del Instituto Schiller en México, ¿cómo está? Muy bien, gracias Sofía. Es un gusto estar en su programa. Creo que podemos abordar un tema verdaderamente necesario, importante. Y bueno, estoy en sus órdenes. Gracias. Eh, Claro que sí. Bueno, pues como usted sabe, pues el interés ahorita es preguntarle qué son los BRICS. bueno, este es el gran tema. Yo creo que en el momento actual de un mundo que se está definiendo como un mundo unipolar que va transformándose a un mundo multipolar, ahí entran los BRICS. En realidad, tampoco el mundo multipolar es la solución. De vez de tener un solo polo que domine al resto de naciones, a tener muchos polos, porque vamos a tener siempre una posible confrontación entre muchos. Nosotros hablamos en el Instituto Schiller, del cual yo soy representante en México, de una comunidad de principios. No en la salida a la crisis actual, que es una crisis profunda del propio sistema económico, no pasa por un mundo solamente de muchos polos, sino tenemos que afianzar un sistema donde podamos buscar los beneficios mutuos y es precisamente ahí donde los BRICS llegan y se están consolidando. Yo quisiera hacer muy brevemente una cronología o una un génesis de lo que fue la creación de los BRICS y resulta que no tenemos que remontarnos tanto tiempo, pero desde finales del siglo pasado ya se veía viendo la necesidad, a raíz de que se derrumba la Unión Soviética, se cae el muro de Berlín y tenemos que ya En 1989. exacto, el 11 de noviembre que se cae el muro y que todo se empieza a resquebrajar dentro de la ex Unión Soviética y todos los países que estaban conformados en el bloque de influencia soviética, claramente presentó riesgos y también oportunidades, porque hay que recordar que ese desplome de la Unión Soviética no trajo consigo violencia, fue un desplome civilizado en términos de que los propios soviéticos pues decidieron aceptar que no iban a pelear porque estaban perdiendo ya, las exrepúblicas soviéticas se estaban independizando y fue un proceso bastante pacífico en términos de que pues fueron ganando cada uno su autonomía, su independencia y pues Rusia, que después ya se conforma como la Federación Rusa, claramente se empezó a crear un proceso interno y aquí, después de los descalabros tan graves que hubo en la propia desintegración ya de la Unión Soviética, un hombre muy importante que yo especialmente quiero mencionarlo, fue un factor que influyó mucho en él y me refiero a Lyndon LaRouche. LaRouche, un pensador profundo, un hombre que dedicó su vida a crear un nuevo sistema económico. Él es un economista de profesión, falleció apenas en el 2019, contendió 6 veces a la presidencia de los Estados Unidos en forma independiente y él ayudó a forjar el concepto de una comunidad de principios, pudo influir en pensadores, estrategas, el principal de ellos fue Evgeny Primakov,
que fue secretario del partido soviético y después se convirtió en un hombre muy importante en lo que ya sería el nuevo gobierno ruso de la Federación Rusa a partir pues, de la presidencia de Vladimir Putin. Entonces estamos hablando que los BRICS fueron efectivamente fue una respuesta que se fue primero trazando en términos de que se tenía que consolidar una alianza entre el bloque asiático. Y hablamos que ya desde el 95 se están reuniendo en Shanghái tanto el gobierno ruso como el gobierno chino y empiezan ya a, digamos, resolver las diferencias, por cierto, difíciles, las rivalidades en ciertas fronteras y dos naciones con gran historia tuvieron que ir encontrando afinidades. Ahí empezó a nacer la idea de buscar un bloque que, si lo vemos en términos históricos, Sofía, viene desde que se empezó a hablar en los setentas y se empezó a consolidar en los setentas el famoso movimiento no alineado. Este movimiento que empezó en Indonesia con Sukarno al frente del gobierno indonesio, se unieron por supuesto los hindúes, estaba casi nada, estaba Indira Gandhi como presidente de la India y se empezó a unir Pakistán. América Latina de alguna manera empezó a formar parte de ello, México como observador, no quiso entrar, pero sí estábamos observando. Era la primera vez que el mundo, llamémosle el sur global, empezaba a organizarse en algo que no fuera ni la esfera comunista, ni tampoco la economías liberales occidentales. El esfuerzo del sur de consolidar este proceso de los no alineados no funcionó porque fue duramente atacado, se asesinaron presidentes, se asesinó a Indira Gandhi, se amenazó a otros, pero la idea germinal ya estaba ahí y se retoma más o menos 25 años después para ir creando ya el bloque que se iría conformando a fines del siglo pasado y ya concretamente en el 2008 ya estaban después de que viene el desplome, el gran desplome de los bancos, ¿no? Por la explosión de las Hipotecas. hipotecas, exacto, ¿no? Que fue un movimiento, una burbuja especulativa como las que siempre está creando el sistema del capitalismo financiero, que más bien se le puede conocer como un sistema monetarista, porque realmente no se fomenta el capital, sino simplemente se están creando Especulativo. completamente especulativo, por supuesto. Entonces, ante ese fracaso, que no era solamente de los bancos estadounidenses, porque en realidad estaba todo el sistema, ya se conforma con mayor fuerza el crear un nuevo sistema. Entonces, tenemos que ya en el 2015, 2016, perdón, en el 2013 se formaliza en el centro de Asia, en Kazajistán, el propio presidente Xi Jinping tenía unos meses de haber sido electo como presidente De China. de China, habla de conformar la iniciativa de la franja y la ruta, que es básicamente la nueva ruta de la seda, un concepto verdaderamente innovador que viene inspirado por esta idea de crear a través de proyectos de infraestructura. Por primera vez se habla de un concepto que se llama ingeniería biosférica, es decir, proyectos que empiecen a unir continentes enteros. Déjeme decirle a nuestro auditorio que piense en un momento cuál es la obra humana construida por seres humanos, la única obra humana que se puede ver desde el espacio. ¿Cuál? Pues tenemos que solamente es una y la única obra construida por el hombre que se puede ver desde el espacio es la muralla china. Entonces,
Y esto se construyó hace más de 1000 años. Ujú. Pero ya no hay otras obras en la modernidad actual donde tenemos grandes obras, pues resulta que no hemos hecho algo de esas dimensiones como para poderse ver desde el espacio. Y no solamente porque se vea, sino porque funcione como una obra verdadera de integración económica. Entonces, en el 2013 que surge la iniciativa de la franja y la ruta, empieza a movilizarse ya, tanto en un poco antes como después. En Brasil, por ejemplo, se tiene un encuentro en el 2012 donde ya se empieza a crear la idea de BRICS, pero esto se formaliza en el 2014 y ¿Qué se son unen. los BRICS? Lo dice las iniciales, ¿no? Ajá, ese es el acrónimo de las Ujú. naciones fundadoras: Brasil, la B, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sudáfrica es la última nación que se une. En un momento dado fueron por un año, un poquito más, fueron BRIC. BRICS finalmente surge como la primera estructura ya plenamente conformada, que no solo estamos hablando de los conocidos tratados de libre comercio, que únicamente se ocupan de cuestiones arancelarias, cuestiones, pues, efectivamente de comercio y por supuesto también de aspectos financieros, pero no, esto es mucho más amplio. Estamos hablando de que se conforma poco tiempo después de que se hace el BRICS, se crea el nuevo Banco de Desarrollo de BRICS, que es un banco exprofeso creado para financiar obras de infraestructura, eh, no solo de los miembros, también de una esfera que empieza a influirse, a permitir que se influya esta fuerza, y que en estos momentos ya, a unos años, 10 años de haberse conformado los BRICS, el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS es el principal banco que financia infraestructura a nivel global. Y claro, lo que tenemos es que en todo este proceso que BRICS nace, mencionábamos que hubo la total indiferencia de Occidente. No, ni siquiera había notas de periódico que dijeran, bueno, surgió esto, evoluciona de esta manera. Fue verdaderamente un desprecio que con los años, 3, 4 años de silencio total, se empezó a volcar en una hostilidad, cosa que ha crecido enormemente. Y yo Ingeniero, me esto gust- del banco que comenta es con el capital chino y ruso y de estos países. el capital con el que se forma el banco es un capital que se fondea el banco de los países miembros. Por supuesto que siendo China la economía más desarrollada y más grande, es la que está fondeando principalmente, pero también se crea un fondo de contingencia, también al paralelo, para poder enfrentar eventualidades. Y lo que tenemos ahora, muy recientemente, es que en la última reunión que tuvieron apenas en el 22, 24 del 22 al 24 de septiembre pasado, que se conformó ya la extensión de BRICS, ya no son 6 naciones, perdón, 5, Sí, ahora los ya son nuevos. los nuevos, son 11. Se incorporan en la lista nada menos que los países árabes, tanto los sauditas como los Emiratos Árabes. Se conforma también Irán, estamos hablando de 3 potencias petroleras. También se incorpora 2 naciones africanas nuevas, que son Etiopía y Egipto, y también Argentina como la tercer economía de América Latina. Ya en su conjunto, actualmente los BRICS representan el 47% del Producto Interno Bruto del planeta. Y en términos de petróleo, ya los BRICS tienen actualmente el 67% de la producción petrolera mundial. Entonces, cuando uno empieza a ver ya las cifras, además de las obras que han construido, uno empieza a ver que la influencia es enorme, y porque estos países BRICS apenas en este año empezaron un proceso que no se va a detener, que es el proceso de la desdolarización. Las economías dándose cuenta, ¿no? Las economías emergentes
el sur global, dándose cuenta de que pues casi nada, a la propia Rusia, que es una potencia militar de primer orden, quizá es, no quizá, es la primer potencia nuclear del planeta, se le congelan 300.000 millones de dólares de sus fondos depositados en bancos europeos, se le congelan simplemente por la política de sanciones que aplica el gobierno estadounidense, Ajá. y esto pues trae consigo simplemente la alerta en el mundo, porque cualquier nación dice, si esto se le hace a una potencia nuclear, una potencia que podría por sí sola destruir a Estados Unidos, ¿qué Sí. puede esperar un país que no le vayan a robar? Porque esto es un robo en realidad, el que se congelen fondos que no son más que de esa nación, y que quedan en gran parte son fondos que se depositan en estos bancos porque es producto de lo que hace Rusia para exportar. Rusia vive en gran parte de su exportación de hidrocarburos, de minerales estratégicos, y entonces esto aceleró el proceso de desdolarización. Y no se va a detener. De hecho, ha aumentado porque ya se comercia entre los países BRICS, no los 11, porque estos van a tomar formalmente ya su posición, ya están aceptados, pero ya en enero, el 1 de enero de 2024, ya serán plenos miembros. Ahorita están nada más con el nombramiento. Entonces los 5 miembros fundadores ya están comerciando hidrocarburos en monedas regionales. Es decir, India perfectamente ¿Rupias compra o petróleo en rupia o ah, pagan rupias que son depositadas en bancos rusos. A su vez, China compra gas ruso depositando rublos en los bancos chinos, y ahora es cuestión solo de tiempo que se formalice la constitución de una moneda común, una moneda que tenga convertibilidad entre los miembros. Y eso es muy importante, Sofía, porque claramente se ve que no pretende una nación grande como China imponer su moneda, ¿no? Como un nuevo dólar, ahora yo impongo el yuan con las mismas prerrogativas, no, porque sería caer en los errores que tan alto costo le han dado hemos pagado a los países del mundo, tener un dólar que no solamente es un dólar estadounidense. El gran problema del dólar es que es la moneda predilecta de los grandes fondos de apuesta financiera. Los fondos de especulación usan el dólar, y bueno, de cada $5, solamente uno está en los Estados Unidos. Lo demás está en los mercados financieros, principalmente de especulación global. Entonces, no se puede, y los BRICS así lo entendieron, no caer en ese error. Y la moneda común tiene que ser una moneda acordada por los miembros, con convertibilidad entre las monedas, y que permita no solo el comercio, que lo agilice, sino algo todavía que tiene una importancia estratégica mayor, que es el crédito. Que el crédito se pueda otorgar en una moneda de convertibilidad múltiple, porque entonces lo que tenemos es que el nuevo banco de BRICS representa en este momento la vía más importante para las obras que se construyen. Y me gustaría dar algunos ejemplos, Sofía, porque esto no es solamente un tema académico o periodístico, este es un tema de la realidad mundial en momentos en que estamos en una situación, para decirlo en forma, o decirlo en forma precisa, estamos ante una no solo debacle mundial, estamos ante una posible catástrofe mundial. Los problemas de guerra se están extendiendo rápidamente. lo que quería Y preguntarle, ingeniero? sí, Esto que está ocurriendo en Ucrania, lo que está ocurriendo en Oriente Medio, ¿tiene algo que ver o le afecta a los BRICS? bueno, desgraciadamente ahorita no, claro que sí, me gustaría presentar un mapa, pero vamos antes, no lo tenía preparado, pero podemos Sí. describirlo. Si uno pone en su mente el mapa donde está ocurriendo la guerra entre Israel y
Palestina, ¿no? Contra este grupo Hamas, uno lo que puede ver es que ahí es donde está, en el extremo del mar Mediterráneo, el extremo oriental del mar Mediterráneo, resulta que del lado izquierdo, de donde está este problema, eh, tenemos a tres países de los BRICS. Está Egipto, Etiopía y Sudáfrica, ¿verdad? En el continente africano. Del lado derecho tenemos pues tres países, ¿verdad? Que también forman parte de BRICS, que son Irán, los Emiratos Árabes y los sauditas. Entonces, el conflicto está exactamente a la mitad y ya hay problemas que se presentan cuando en el 2017 recordemos que Arabia Saudita e Irán, dos Mm. naciones musulmanas, rompieron relaciones, estuvieron en grandes problemas y que ahora gracias a BRICS ellos ya estabilizaron su relación, la normalizaron, se abrieron las respectivas embajadas. La embajada iraní ya se reabrió en Arabia Saudita, la embajada saudita ya se abrió en Teherán. Entonces, ya las relaciones están normalizadas y este conflicto los busca también poner otra vez en contraposición, porque de alguna manera lo que se está amenazando en el conflicto actual, que yo quisiera dedicar nada más un minuto a presentarlo como el Instituto Schiller y creo yo que una buena parte del mundo lo está viendo, busca este conflicto contraponer a los propios árabes. En realidad, lo que tenemos es un gabinete, el gabinete israelí es un gabinete muy conocido, que es altamente belicista. Netanyahu es probablemente el más belicista de todos los primeros ministros que ha tenido Israel, y ha tenido muchos belicistas, pero su gabinete es terrible. Y de hecho ya había protestas, recordémoslo, grandes protestas en Israel por estas modificaciones al sistema judicial que Mm. estaba haciendo el gobierno, con la idea de que las decisiones que tomara, o sea, que el propio Knesset, el Knesset, que es el parlamento israelí, no fuera sometido por el poder judicial. Algo como algo parecido a lo que se quiere hacer en México, que el Poder Judicial pueda bloquear las iniciativas y las resoluciones legislativas del propio aparato, el Congreso, el Parlamento en este Sí. caso israelí. Había fuertes protestas y el gobierno estaba siendo señalado que como que Netanyahu estaba creando el problema y lo mejor sería que Netanyahu se fuera. Una fuerte oposición y pues este conflicto actualmente, pues por ahora digamos congela o disminuye mucho esta oposición tan grande que Netanyahu estaba enfrentando. No Claro. quiero decir que el conflicto solamente sea por los problemas que tenía Netanyahu, pero sí, sí, efectivamente complica más las cosas. Ahora, BRICS, que es el tema de hoy, representa una alternativa para los países porque no solo es un acuerdo, en realidad es una dinámica, es un proceso dinámico que ha mostrado que a pesar de las presiones, a pesar de las sanciones económicas, bueno, uno de los miembros de BRICS, que es Rusia, arrastra 17.000 sanciones. Verdaderamente es ridículo, pero así es. China también arrastra sanciones, todas impuestas por Occidente, por bancos, por gobiernos, etcétera. Sí. Y pese a esas sanciones, BRICS ha avanzado. Las naciones buscan desarrollo y me encanta ver a los africanos muy activos diciendo, miren, Occidente nos ha tratado de una manera en la que nos exigen que tenemos que cuidar los derechos humanos y protegerlos, pero nunca, nunca nos han ayudado para poder construir una economía y con lo que pudiéramos, pues, proteger el principal derecho humano que tiene una persona, que es su derecho a comer, su Claro. derecho a vivir dignamente. Eh, pero entonces se va cayendo, Sofía, toda esa hipocresía en Occidente. Y se va cayendo porque la realidad pesa más que todo. Eh,
América Latina necesita integrarse a BRICS y lo está haciendo. Brasil y Argentina son dos polos fundamentales que estén. La pregunta obligada, porque estamos en México, es ¿por qué México no ha entrado en BRICS? Y creo que la respuesta la podemos encontrar en la enorme presión de Washington para que México se apegue a el TEMEC y que no, de hecho hay una cláusula de exclusión en el TEMEC que impide que México o los miembros del TEMEC puedan, o bueno, sí, que los miembros del TEMEC puedan establecer un acuerdo de envergadura, en este caso con BRICS, sin consultarle al resto de participantes dentro del TEMEC. Sin embargo, pese a esa cláusula, México bien podría acercarse, ser uno de los países, sí somos observadores dentro de los BRICS, pero ante la pregunta expresa al presidente López Obrador, él ha dicho que por ahora no se va a tener el acercamiento, que vamos a estar buscando nuestro lugar y lo que ya está establecido a través del TEMEC. Yo creo que la propia dinámica nos va a ir Empujando. conduciendo. Claro que sí, 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 estoy ingeniero, convencido. eh, Dígame. digo, ahorita lo que comenta de los BRICS es muy importante y estaría bien hacer, digo, una entrevista de la relación de Estados Unidos con México en todas las áreas, porque evidentemente, digo, el comercio sigue siendo más del 80% con Estados Unidos, no ha habido mucho, o no sé, yo creo que no ha habido mucho desarrollo a partir del TEMEC o de lo que era el GATT y todo eso, ¿no? El Telecán después. Entonces, Claro, sí, dígame. no, no, le quería comentar que si uno ve en retrospectiva qué ha sido resultado de los... Bueno, tenemos que el Telecan empezó en el 95, ya hay suficiente tiempo para saber la maduración del tratado, qué es lo que, que se ha obtenido en estas casi 3 décadas. Eh, pues resulta que el TEMEC, o bueno, ahora la versión moderna del TLC, pues ha sido en realidad una baja sustancial en la productividad en los Estados Unidos. Se han, de hecho, la pérdida de soberanía es muy clara. México, pues siempre, recordemos que no solo fue la firma del Tratado de Libre Comercio, involucraba un tema estrictamente comercial, había también acuerdos secretos que se hicieron después, se empezaron a conocer como el acuerdo financiero para que México verdaderamente desplazara su banca nacional, porque no tenemos ya realmente bancos nacionales, son para establecer la banca extranjera. Si hablamos en general, los bancos mexicanos son en realidad banca extranjera primordialmente británica, porque no solo es HSBC o Scotiabank, que es canadiense, británico, sino que dos principales bancos como Santander o BBVA, pues realmente todo el mundo sabe que son, en el mundo financiero se sabe que operan como entes británicos. No es un secreto que cuando vivía el director de Santander, el señor Botín, Emilio Botín, pues se la pasaba todo el tiempo en Londres, porque son extensiones de la banca británica. Pero no se tiene un sistema bancario que pueda, no banca solamente comercial, sino un sistema bancario que permita hacer el emisor primario de crédito para las obras indispensables que se tienen que hacer. Realmente el propio gobierno actual ha recurrido a fondos que ha venido reuniendo pues de la lucha anticorrupción para poder financiar el desarrollo y eso es algo loable, pero es limitado, no es suficiente para lo que se necesita hacer y por esto la idea que BRICS tiene un banco dedicado para estas grandes obras, muestra el camino que hay que hacer. Formar parte de ese banco, México podría ayudar a fondear el banco también para recibir después los créditos, como por ejemplo lo está haciendo Bolivia. Bolivia recibió hace un par de años
un financiamiento para construir a través del Banco de BRICS un complejo siderúrgico en la región que se llama el Motul. Es una región muy rica en mineral de hierro y ya la construcción de la siderúrgica va bastante avanzada. Por cierto que el reactor principal para fabricar el hierro esponja fue un reactor producido en una empresa mexicana. Verdaderamente es una gran aportación tecnológica. De hecho, el fierro esponja pues es un desarrollo mexicano, pero me refiero a que esta siderúrgica en Bolivia, con capital de BRICS y también de bancos de China, que entraron en forma conjunta, va a tener Bolivia tal vez la más grande siderúrgica de toda América Latina. Entonces, estamos hablando de proyectos además de integración, de conectividad, porque recordemos que los BRICS están inspirados en la iniciativa de la Franja de la Ruta, que consiste en dotar de una red ferroviaria transcontinental en Asia, que Ujú. se puede extender a otras partes, donde no solo los trenes están recorriendo ya grandes extensiones. Hay un tren que se inauguró hace años, que va desde el sureste de China hasta Ámsterdam. Son verdaderamente trenes de 15.000 kilómetros y ya llevan mercancía. La idea es que la conectividad sea el catalizador de todo el desarrollo regional y porque recordemos que también estos ferrocarriles van hacia puertos, entonces se Sí. tienen que crear también una red de conexión portuaria que se suma a la propia red ferroviaria y entonces se tiene una, una, este, una ruta de la seda terrestre a través de estos ferrocarriles, Sí. como también se tiene una ruta de la seda marítima al conectar todos estos puertos entre sí. Me refiero a los que ya existen en el sureste asiático, a los que ya están construidos en India, están construyendo unos puertos grandes en Afganistán, una nación severamente castigada por 20 años de guerra, y se están integrando también los países árabes, ¿no? Irán tiene proyectos importantes ahí en el Golfo Pérsico, y luego, además de la ruta de la seda terrestre y marítima, también se está consolidando la ruta de la seda cibernética. Integrar, ¿no?, todos los sistemas informáticos para que haya una plena conectividad, no solamente por vía de los cables submarinos de datos, Sí. como todo lo que en la propia ruta terrestre se tiene. Y por último, hace apenas poco tiempo, se presentó la iniciativa que ya se está también consolidando de la ruta de la seda espacial. Las agencias espaciales de los países eh, también se están integrando en proyectos de exploración, en proyectos de desarrollo de infraestructura espacial, satelital fundamentalmente. Y recordemos que aunque los BRICS son 5 más 6 nuevos, 11 países, la iniciativa de la Franja de la Ruta son 143 naciones. Entonces, este es el tipo de proyectos que nos interesa mucho, Sofía, que nuestro querido público lo vea. Y no que no sea esta la única vez que podemos hablar Sí, de de la... hecho, ajá, Dígame. le quiero decir que hay muchos temas que vamos a conversar, si usted me lo permite, porque pues, ayuda mucho para poder entender lo que está pasando, tanto en el sistema político, económico, geopolítico. Y la verdad, sí, ingeniero Gerardo Castilleja, representante del Instituto Schiller en México, le agradecerá, por favor, que vayamos poniendo temas y con todo gusto continuamos las entrevistas con usted. ¿Está de acuerdo? Me parece muy buena idea, Sofía, y con mucho gusto estaremos tratando de presentarlas de la mejor forma posible. Ay, muchas gracias, ingeniero. Que tenga muy, muy buen día. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Gracias. Bueno, pues ya escuchaste al ingeniero Gerardo Castilleja, representante del Instituto Schiller en México. Pues sin duda es importante saber, estar informados, conocer.
qué es lo que está sucediendo en la macroeconomía a nivel global, pero también en el mundo para ti, como sabes, queremos que sepas que todo depende de ti, de cómo observas estas informaciones, lo que está sucediendo y qué haces tú para tomar esas oportunidades y seguir adelante. Gracias. Yo soy Sofía Salinas.